Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a una entrevista más de Consalud TV. Hoy tenemos con nosotros a Marta Mendiola, que es responsable de la investigación de Amnistía Internacional, la década perdida, mapa de austeridad del gasto sanitario en España. ¿Qué tal, Marta? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues habéis sacado este estudio, lo publicasteis este verano. Es muy interesante, ¿no? Porque recoge un poco la perspectiva de cómo afectó esta crisis económica de 2008 a la sanidad española. ¿Qué conclusiones se pueden extraer de esta investigación? Bueno, la principal conclusión que es obligatorio sacar es que 10 años después de que inició la crisis económica, no estamos igual en inversión sanitaria, sino que estamos incluso peor, ¿no? Es cierto que España ha atravesado unos años muy duros de crisis económica, pero en 10 años España ha incrementado su PIB en un 8,7. Y mientras hemos tenido ese crecimiento en la economía del país, la inversión sanitaria en dinero constante, es decir, teniendo en cuenta la inflación, se ha visto reducido en un 11,21. Por lo tanto, estamos hablando de una década totalmente perdida en términos de inversión sanitaria. Ujú. Hay un problema de ratio de sanitarios, ¿no? Que se está viendo ahora mismo, que ya en ese estudio se diagnostica, ¿no? También. Uh-huh. Efectivamente, el ratio de médicos y médicas en España prácticamente no ha variado en 10 años. Teníamos un 0,74 y ahora tenemos un 0,77, pero está muy alejado de ratios de países de nuestro entorno, por ejemplo, Portugal tiene más de un 2,6%, Irlanda tiene un 1,82%, Francia tiene más también de un 1%, con lo cual es cierto que ningún sistema público de salud podía estar preparado para enfrentar esta epidemia de tal magnitud, pero tal y como Naciones Unidas también lo ha venido mencionando en los últimos meses, los años de desinversión que se han producido en diferentes sistemas públicos de salud han hecho que esos sistemas estén más debilitados y tengan menos herramientas para enfrentar con mayor fortaleza esta epidemia. Ujú. ¿Qué soluciones harían falta, ¿no? Porque de alguna manera se diagnostica ese descenso del gasto sanitario, ese problema de ratios. ¿Qué soluciones se plantean o cuáles serían pues la hoja de ruta que habría que seguir? Uh-huh. Bueno, digamos que la hoja de ruta la están marcando bueno, el propio personal sanitario, las organizaciones del sector sanitario también, ¿no? Es a ellas a quienes hay que escuchar, a expertos y expertas. Nosotros simplemente recordamos que el derecho internacional obliga a los estados a que de manera progresiva incrementen los presupuestos dirigidos a la satisfacción y cumplimiento de los derechos sociales, en este caso la sanidad. Por lo tanto, es urgente y necesario una vuelta a la senda de reinversión, refortalecimiento de recursos humanos y materiales del sistema público de salud, de manera especial a la atención primaria, puesto que es uno de los niveles asistenciales que más ha sido golpeado por los recortes, ¿no? Actualmente tenemos de inversión sanitaria en atención primaria un único 13,9, cuando la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda un 25%, ¿no? Del porcentaje total del gasto sanitario dedicado a este nivel asistencial. Y una recomendación a corto plazo también es bueno, reorganizar los recursos humanos de la sanidad. ¿No? Estamos viendo médicos y médicas totalmente bueno, pues enfrascados en burocracias derivadas de la gestión del COVID, y eso, por ejemplo, no podemos tener a personal sanitario cuyo tiempo de dedicación a cuestiones administrativas pues sea de un 30, 40 o 50% en algunos casos, ¿no? Por lo tanto, hay varias medidas de corto, medio y largo plazo, pero ahora que se están gestando los presupuestos generales del Estado, presupuestos también de las comunidades autónomas, hace falta cumplir mandamientos internacionales que exigen una refinanciación de los sistemas públicos de salud. Ujú. Un poco viendo, ¿no? Todo esa problemática que se ha generado de recortes y demás, que ha afectado y está afectando, ¿no? Al sistema sanitario. ¿Qué conclusión extraes, ¿no? de qué política sanitaria se está siguiendo en España desde hace 2 décadas? Uh-huh. Bueno, es cierto que no se puede hacer los últimos 10 años, yo me centraré en ellos, puesto que son los que hemos abordado más. Es cierto que no hay una evolución lineal, ¿no? Es cierto que los grandes recortes vienen del 2009 al 2013, cuando el gasto público sanitario cae
pues alrededor de un 13%, un 12,7%, un 12,8%. Por lo tanto, es ahí donde se produce la gran bajada, ¿no?, de la desinversión. Es cierto que a partir de ahí hay un incremento paulatino, pero si tenemos en cuenta la inflación, es decir, el dinero no vale lo mismo ahora que hace 10 años. Por lo tanto, es cierto, ha habido una voluntad política de incrementar el gasto, pero bueno, es muy insuficiente, y lo importante es que tengamos en mente qué impactos tiene esto, ¿no? Porque tiene impacto en la vida de las personas, en el acceso al derecho a la salud, en la calidad de la atención sanitaria, en la asequibilidad de la misma, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, recordábamos que el gasto sanitario público cae un 11,21, pero el gasto privado sube, el gasto privado se incrementa. Ante esa debilidad del sistema, las familias han optado, algunas, las que tienen capacidad económica, por recurrir a un sistema privado. Eso es lo que hay que evitar, ¿no? Porque especialmente la atención primaria, en palabras de la Organización Mundial de la Salud, tiene un carácter vertebrador de la igualdad de esta sociedad, ¿no? Con lo cual, si queremos una sociedad igualitaria en términos de acceso al derecho a la salud, necesitamos más financiación y una atención primaria, sobre todo, que es la puerta de entrada al sistema público, mucho más fortalecida. Y última pregunta, ¿qué efectos, qué impacto está teniendo la COVID en el sistema sanitario, la COVID-19, que me imagino que, como ya venía tocado, ahora mismo, pues quizás está causando todavía más problemas, ¿no? Claro, efectivamente, como tú bien dices, ¿no? La crisis sanitaria que tenemos ahora no es una crisis provocada por el COVID. O sea, la COVID acentúa y visibiliza una crisis que ya venía denunciando el personal sanitario, las organizaciones de este sector también, ¿no? No es algo nuevo. Esa debilidad y escasez de recursos humanos, pues se ve ahora, se evidencia más ahora, pero siempre ha existido, ¿no?, en los últimos años. Por lo tanto, bueno, pues la COVID, insisto, o sea, es una crisis, pero también debería de ser una oportunidad para, para los gobiernos autonómicos y gobierno estatal de repensar, de priorizar la inversión, de reorganizar el sistema público de salud con el único fin de garantizar el cumplimiento del derecho a la salud de las personas. Pues muchísimas gracias, Marta, por estas reflexiones y nada, veremos a ver en qué, si los presupuestos generales del Estado sirven para dar un poco de oxígeno y que la sanidad pueda mejorarse paulatinamente y no vernos, ¿no?, como ahora con el sistema sanitario un poco colapsado. Esperemos que sí. Gracias a vosotros.